Estamos empezando. El título del mensaje es La cultura del reino, parte 2. Cultura del reino, parte 2. Estamos en el texto central, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y dice así, todos juntos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, dice, voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Nuevamente, todos juntos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Espíritu Santo, gracias por este tiempo, gracias por esta hora. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Vamos a seguir el tema que estuvimos compartiendo el domingo pasado, la cultura del reino de Dios, parte 2. Pero vamos a estudiar un poquito en la traducción NTV, que es la nueva traducción viviente, y yo quiero que usted pueda leerlo junto conmigo. Y ahí está en la diapositiva, puede verlo, si no tiene la traducción, ahí en la diapositiva dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual, como dice que es la voluntad de Dios, buena, ¿está leyendo? Agradable y perfecta. Aquí hay algo interesante que tú y yo necesitamos entender. En este aspecto del reino de Dios. Estuvimos hablando el domingo pasado, que no voy a leerlo tampoco porque ya solamente voy a mencionarlo. El domingo pasado estuvimos hablando y dijimos, ¿sí?, que hay dos reinos, ¿sí? El domingo pasado estuvimos hablando que ¿cuántos reinos hay? Hay dos, reino de las tinieblas y reino de Dios. Dimos el texto bíblico que está en Colosenses 1, capítulo 1, versículos 13 y 14. Usted se lo apuntó bien, si puede lo apunta ahora, pero ya eso ya desarrollé el día domingo pasado. ¿Cuántos reinos hay? Dos, reino de las tinieblas y el reino de Dios. Perfecto. Por lo cual hay dos culturas, la cultura del reino de las tinieblas y la cultura del reino de Dios. Entonces, ¿cuántos reinos hay? Dos. ¿En dónde está eso? Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Cuántas culturas hay? Dos. Cultura del reino de las tinieblas y la cultura del reino de Dios. Entonces, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesucristo recibes tú y recibo yo, porque reconozco que soy pecador, salimos del reino de las tinieblas y nos vamos al reino de Dios. ¿Qué te hace entrar al reino de Dios? El arrepentimiento. ¿Qué te hace entrar al reino de Dios? El arrepentimiento. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, tenemos ahí la cita en Mateo 4, versículos 17 y 23, para que los que apuntan. Mateo 4, versículos 17 y versículo 23. Eso ya lo leímos la vez pasada. Que Jesús iba por los pueblos de aldea y decía, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué te hace entrar al reino de Dios? El arrepentimiento. Te traslada del reino de las tinieblas y te lleva al reino de la luz, el reino de Dios, por Jesucristo. Ahora, el problema radica en que estamos en el reino de Dios y tenemos que vivir con la cultura del reino de Dios. Pero ¿dónde está el problema? Que nosotros, queremos seguir viviendo con la cultura del reino de las tinieblas. Es por eso que no cambiamos y seguimos atrasando el propósito de Dios a nuestra vida, a nuestra familia.
y a nuestro entorno. Entonces, ¿dónde está el problema del pueblo de Dios? Es que estamos en el reino de Dios, pero ¿cuántos reinos hay? Dos. Entonces, y cada reino tiene su cultura. Entonces tú te arrepentiste para salvación, ya estás en el reino de Dios, ya eres salvo. Pero ¿por qué tanto pueblo de Dios? ¿Por qué vemos tantos malos testimonios? ¿Por qué vemos gente que anda con Biblia, que ya no va a la iglesia tradicional que antes iba, ahora viene a la iglesia evangélica, ¿verdad? Pero no cambia. Se salvó, sí. El problema es la cultura. Estamos aquí en el reino de Dios, ya porque nos arrepentimos, pero seguimos con la cultura del reino de las tinieblas. Pensamos como el reino de las tinieblas, hablamos como el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué resulta? No hay cambio. Solamente ya vas a una iglesia evangélica, pero eso no es nada. Por eso es que en los hogares está lleno de problemas. Por eso que el mundo no ve el cambio, aleluya, legítimo. ¿Por qué? Porque seguimos siendo, aleluya, esas viejas personas y no cambiamos. ¿Por qué? Porque estamos manteniendo la cultura de pensamientos del reino de las tinieblas. Por eso es que hay pecado en la iglesia. Por eso es que hay estafa. Por eso es que hay adulterio. Por eso es que hay fornicación. Por eso es que hay, aleluya, robo. Por eso es que hay tanta maldad, ¿verdad? Por eso es que hay, aleluya, tanta corrupción dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque se salvó, sí, pero no quiere dejar la cultura del reino de las tinieblas. Ahora, eso es un problema realmente. La iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, fue una iglesia que conmocionó el mundo entero de aquel tiempo. Ojo, que esa iglesia, aleluya, primitiva, la iglesia de los Hechos, no crea que fue, aleluya, nosotros, aleluya, estamos más complicados que ellos. No, ellos vivieron en un tiempo complicadísimo. ¿Por qué? Porque tenían dos enemigos. El imperio de Roma, que era un imperio devastador y corrompido, perverso, en donde se vivía, hermano, aleluya, los emperadores, aleluya, la gente de eminencia de Roma era gente torcida, hermano, gente desviada, y ahí se vivía, hermano, una vida, aleluya, de promiscuidad terrible, hombres homosexuales, perversiones terriblemente terribles, y allí vivió en el imperio romano. Y la otra corriente muy fuerte era la mente de Grecia. Mentes pensantes tremendo. Pero ¿cómo es que venció esa iglesia? ¿Por qué? Porque esa iglesia se vistió de la cultura del reino, ¿me entiende? ¿Y qué hizo? Que con esa cultura, aleluya, que era la vida misma de Cristo, pudieron vencer a todos esos obstáculos, al imperio romano y al imperio tremendo de esas grandes mentes brillantes de Grecia. ¿Por qué? Porque ellos determinaron vivir bajo la cultura del reino de Dios. Entonces, ese es mi problema y ese es tu problema. ¿Por qué no cambias? Porque tú quieres seguir viviendo con el patrón de pensamientos del reino de las tinieblas. Por eso están los pleitos en los hogares y la infidelidad y todas las cosas. Lo malo. Un ejemplo más concreto en cuanto al cambio de cultura es cuando, por ejemplo, nuestros hijos adoptan una cultura, hoy por hoy, de mucha sobreprotección. Y esa cultura es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque hace que nuestros hijos sean respondones o no, padres. Hacen que nuestros hijos sean insujetos, flojos, desobedientes, indisciplinados, desordenados, ingratos, egoístas, malagradecidos, interesados en que le complazcas, frágiles, que no se les puede hablar fuerte porque se resienten. No se le puede decir nada ya. Se molestan. ¿Por qué? Porque hemos generado una cultura
aleluya, de las tinieblas. ¿Por qué? Porque se ha metido una mentira y dice, no, a mí me hicieron sufrir, yo no lo voy a hacer sufrir a mi hijo. ¿Y qué? Lo consientes y le da, y nadie le puede decir nada. Si el profesor le llama la atención, el papá y la mamá va como un león. ¿Qué le han hecho a mi hijo? En nuestros tiempos el profesor te reprendía, y me acuerdo que cuando me portaba mal me jalaba la patilla, hermano, y me paraba en punta de pie, y un respeto único. Ahora no se le puede decir nada a los muchachos, porque los padres van como leones. ¿Qué han hecho con mi hijo? Estamos teniendo una cultura caída. Por eso que tenemos una niñez que se está perdiendo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Los hijos o los nietos ya no respetan a los abuelos, los hijos ya no respetan a los padres. ¿Por qué? Porque, hermano, pero estoy hablando no de la gente del mundo, estoy hablando de la gente que conoce a Dios. Estamos haciendo mal. Y estamos, aleluya, criando mal, porque no estamos criando bajo la cultura del reino de Dios. Por eso que nuestros hijos, hermanos, estamos, aleluya, haciendo algo mal allí. Y vamos a hablar un poquito más de ello. Pero estamos hablando, los padres somos consentidores, flojos, el hijo, la hija, la mamá. Ay, mi hijita, mi hijito va y le sirve el desayuno hasta algunos en la cama. Ay, mi hijito no sabe, yo lo voy a lavar, le voy a planchar. Todo le quieren hacer a sus hijos. Se portan mal, le compran todavía. Estamos haciendo, hermano, un mal trabajo. Pero mira, esa cultura nosotros le engendramos a nuestros hijos. Pero escuche, cuando llegan a la edad de 18 años y van al servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas, pregunto, ¿les mantendrán esa cultura sobreprotectora que nosotros como padres le hemos enseñado? Ojo, ¿están aquí? Nuevamente, si llegan a los 18 años los niños y van al servicio militar obligatorio, pregunto, ¿mantendrán esos niños o esos jóvenes ya que fueron enseñados con una cultura sobreprotectora en las Fuerzas Armadas, le van a mantener el patrón de enseñanza y de cultura que nosotros le hemos enseñado? Claro que no. Claro que no. En tu casa le enseñaste la cultura de sobreprotegerlo y todo. Ahora, cuando va ese joven, ese adolescente, ese joven, va al servicio militar obligatorio. Ay, bueno, mi mamá me hacía levantar tarde. Acá yo me voy a levantar tarde. No moleste. Me traía la comida aquí en mi camita. ¿Qué va a hacer, hermano, el militar? Viene el capitán y comienza a hablar y mandar, usted tiene que hacer esto y acá, allá. En la casa tú le dices a tu hijo esto acá y él dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Allá en las Fuerzas Armadas, hermano, hasta en la boca te van a dar. ¿Va a ser respondón ahí en la Fuerza Armada? ¿Se va a levantar tarde? ¿Va a hacer lo que quiere? Le van a decir, esta es la hora de levantarse, esta es la hora de almorzar, de desayunar, tiene solo 10 minutos y al instante formación, va a hacer ejercicio, tiene que mantener limpia su cuarto, su cama, limpio todo este perímetro, va a saber respetar a la autoridad. Y cuando le hablen, ¿qué va a decir? Sí, señor. ¿Vas a hacer esto? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Y el papá, ay, hijito, son muchachos. ¿Qué estás criando? ¿Qué estamos criando? Y nosotros pensamos que estamos criando mal, bien, perdón, consintiéndolo.
para que no sufran. Hermanos, nosotros cuando tomamos esa actitud de ser sumamente sobreprotectores, estamos llevando a que nuestros hijos sufran cuando sean grandes. ¿Por qué? Porque cuando sean grandes no van a querer, ¿sabe qué? Cumplir responsabilidad. Y ese es el problema, aleluya, de que se casan y el hijo, la mamitis. Mamá. Corriendo a la mamá. Pero ¿quién es culpable? Los padres. ¿Por qué? Porque no hicieron que ese muchacho y que esa muchacha sean responsables para que puedan asumir responsabilidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Pregunto, aleluya, esa cultura irresponsable de nosotros los padres, de consentir, de ser apañadores en nuestros hogares, que sean irresponsables, respondones, que sean desordenados, allí en tu casa. Ahora, mándalo al servicio militar obligatorio. Cuando vengan, mire, yo he escuchado varios testimonios, vienen y le piden perdón a su mamá. Mamá, perdóname. He sido realmente una persona demasiado irresponsable. No te he reconocido, no te he valorado, no te he apreciado. Y aquí en el ejército me han enseñado a saber respetar a la autoridad. Y cuando la autoridad me hable, voy a decir, sí, Señor. ¿Cuándo me está entendiendo? Entonces, si nosotros criamos hijos así, hermano, irresponsable, entonces luego en la iglesia hay problemas. Porque hay mucha gente tan insolente en la iglesia, hermano. Porque hay mucha gente, aleluya, que no quiere hacer caso, hermano. ¿Por qué? Porque en el hogar fue el problema. Por eso yo le digo ahora a nosotros los que somos padres, y aún aquellos que son abuelos, pueden influenciar y tratar de poder llevar a nuestros hijos a la disciplina. Ahora, por eso es que es muy importante la cultura en que andemos. Ahora, si estamos en el reino de Dios, hermano, y llevamos una cultura caída, estamos haciendo mal. Y estamos, aleluya, malformando a nuestros hijos. Por eso que nuestros hijos, hermano, aleluya, están teniendo problemas. Ahora, un hermano colgó un comentario interesante de un psicólogo que escribió un comentario y puso como título Psicología para niños y adolescentes. Lo escribió el 6 de septiembre, muy probable de este año. Él decía, hay una tragedia silenciosa. Hay una tragedia silenciosa que se está desarrollando hoy por hoy en nuestros hogares y concierne a nuestras más preciosas joyas, nuestros hijos. Nuestros hijos están en un estado emocional devastador. En los últimos 15 años, dice el psicólogo, los investigadores han registrado, dice, una estadística cada vez más alarmante sobre el aumento agudo y constante de una enfermedad mental infantil que ahora está alcanzando proporciones epidémicas. Y la estadística no miente. Dice, 1 de cada 5 niños tiene problemas en su salud mental. 1 de cada 5 niños. Mentalmente están mal, violentos, que golpean a otros, que no lo puede dejar a un niño ahí solo porque ese niño quiere ser dueño de todo. Y se ha notado, dice, un aumento del 43% en el trastorno del déficit de atención y hiperactividad. Ha aumentado en un 43%, dice, el trastorno del déficit de atención. Estás explicando, por ejemplo, tú te das cuenta, ¿no? Le dice, lee un texto al niño. ¿Qué entiende? No entiende nada. A ver, lee. Pero ponle el dibujito. Ponle a ese cocún violento. O sea, sabe todos los nombres. Y eso, la mayoría de esos nombres son nombres diabólicos. Abadón, Hades y tantas cosas que tiene ahí de nombres terribles. Se lo sabe todo. Ponle un juego. Hermano, hasta uno le gana y dice, ¿cómo es que se presiona tal tecla? Todo sabe. Le doy mi celular a mi hijo de 2 años
y medio, lo maneja bien. Entra al YouTube, busca su todo. Le doy el celular a la hermana María, no sabe ni cómo. Solamente sabe decir aló y nada más. Pero esos muchachos de ahora dominan el aparato ese. ¿Qué está pasando, hermano? Hay una cultura que se está infiltrando y está trayendo grandes problemas. Ahora, se ha notado el aumento del 37% de la depresión de los adolescentes. ¿Qué acaso el adolescente tiene que mantener un hogar para que se deprima? ¿Tiene que traer el alimento diario? ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? 37% aumentado la depresión. Ay, se siente deprimido. Dice, tiene que traer, aleluya, la canasta familiar diaria. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Se ha notado el aumento del 200% de la tasa de suicidio de los niños entre 10 a 14 años. Niños suicidándose. ¿Cómo es eso? Entre 10 a 14 años se están suicidando. ¿Por qué? ¿Por qué está ese trastorno? ¿Por qué? Porque estamos recibiendo una cultura caída del reino de las tinieblas. Pero el mundo, bueno, anda ciego, pero lo peor es la iglesia. Nosotros, yo me incluyo también. ¿Por qué? Porque no estamos adoptando la cultura del reino de Dios, porque la cultura del reino de Dios desbarata todas esas obras del diablo. Pero como nosotros, aleluya, estamos en el reino de Dios, pero seguimos con la cultura del reino de las tinieblas, esa cultura indisciplinada, esa cultura consentidora, esa cultura permisiva. Cuando le sientas a tus hijos a comer, ni lavan los platos y se van de frente. Estamos mal, hermano. Y algunos ya grandes ni lavan su ropa, hermano. La mamá hasta lavando, aleluya, la ropa interior de las hijitas. Y la mamá dice, soy buena madre. Es una mala madre, porque lo estás criando mal, irresponsables. ¿Dónde estamos? Mi mamá, yo me acuerdo más o menos entre 8 años, 9 años, mi mamá me dijo, mijito, de ahora en adelante usted va a lavar su ropa interior y sus medias. Y yo, como vas a lavar así, hasta eso que vamos a hacer también con mis hijos. Hermano, hoy que mi hijito no lave. ¿Y qué estamos haciendo? Irresponsables. Amadores de sí mismos. Hoy ¿qué estoy haciendo? Almuerzo, le digo, a ver hijo, lava mi plato. Ya, la primera la lavó. Al segundo, ya ayer te lavé, mijo. Siga lavando. El vaso, ya pues mucho es. La cuchara. Estamos haciendo una cultura, hermano, de gente, aleluya, de nuestros hijos, que dice nuestra joya, hermano, no confunda. Por alguien dijo, ¿no? Algunos cuando tienen una mala cultura, en vez de, aleluya, de formar bien, estamos malformando. Entonces, ¿qué pasa? Estamos haciendo que nuestros hijos, hermano, aleluya, ya estén siendo descalificados desde antes que entren a la competencia de la vida. ¿Por qué? Porque no tienen disciplina, no tienen su cama. Hay que estarle diciendo. Hay un desorden total. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura caída. Una vez yo fui a llamar la atención a un hijo de una hermana. La hermana se puso furiosa. Mis hijos son los intocables. No, hermano. ¿Qué está haciendo usted? Le digo. Esas cosas se cuidan. Eso no es para romper. ¿Y qué viene a decir a mi hijo? Dios mío. Hermano, estamos mal.
Por eso es que, hermano, cada vez está más decadente, aleluya, esta nueva generación. Pero hoy vengo a decir que hay esperanza. Tenemos que, aleluya, dejar la cultura del reino de las tinieblas y tomar la cultura del reino de Dios. Por eso, hermano, hermana, aleluya, que Dios nos está llamando, aleluya, a revestirnos de esa cultura. ¿Por qué? Porque, hermano, trae un gran perjuicio. Y este psicólogo que no es cristiano, aleluya, dice que es una tragedia silenciosa y está alcanzando proporciones epidémicas. Dice, ahora, sigue diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Dice el psicólogo, ¿y qué estamos haciendo mal? Los niños de hoy están siendo sobreestimulados, dice él, sobre regalados de objetos materiales, pero están privados de los fundamentos de la infancia sana, tales como ¿qué? Padres emocionalmente disponibles. Padres que estén, dice, emocionalmente disponibles, o sea, que estén bien con los valores. Límites claramente definidos. Hoy por hoy, hermano, los niños se duermen a la hora que quieren, no le ponen reglas. Y ahora con el celular está ahí. Y la mamá no le puede quitar eso porque si no se ponen como leones y leonas. Se echan a dormir y ellos siguen con ese aparato ahí. No tienen límites. No tienen, ¿cuál es el problema? Que no hay responsabilidades que se les ponga. Estamos haciendo mal, hermano. No tienen su cama. No ordenan, tiran la ropa por allá, tiran como sea, hermano. La nutrición, aleluya. El problema es que una desbalanceada, paran comiendo chistriz, chisito, y el papá lo está, hermano, alimentando, lo estamos alimentando mal. Yo le dije a mi hija, deja de comer. Y no, ya no estoy comiendo, pero encontré el cuerpo de Benito. Cuates, ¿qué es esto? Apareció, oh, magia. ¿Qué es eso? Hay gente que comienzan, aleluya, luego los males. Tenemos un mal de la gaseosa. ¿Qué hace, no? Y eso es una lucha que tenemos. Desgasta los huesos. Y más la Coca-Cola, que es la más terrible. Y qué rico la tomamos. Movimiento en general, pero especialmente al aire libre necesitan. Nuestros niños a veces están sentados en la computadora en el juego, ¿no? Pero no los sacamos a caminar, a pasear. Y me ha pasado. Ahí no, en el celular. Y, el papá dice, con tal que no moleste, que se quede ahí con el aparato. Estamos, hermano, atrofiando a ese hijo. Y estamos mal. Yo creo que necesitamos arrepentirnos, hermano. Estaba estudiando esto, ¿no? Luego, dice acá, juegos creativos, decía el psicólogo, interacción social, oportunidades de juego no estructurados. Entonces, necesitamos cambiar nuestra cultura. Dice, en cambio, estos últimos años, dice, se los ha llevado a los niños. ¿En qué sentido? ¿Dónde está la dificultad de los padres? Padres distraídos digitalmente. El padre está en el Facebook. ¿Cuántos likes le pusieron en su última foto? La mamá está ahí metida en el Facebook, camina con el celular, va para todos lados con el celular. Distraídos. Padres indulgentes y permisivos que dejan que los niños gobiernen el mundo en donde viven y sean quienes pongan las reglas. Los niños ponen las reglas. Dios mío. Nosotros tenemos ahorita un niñito de 2 años que va para 3 años. Y a veces nos quiere, gracias a Dios que mi esposa así más de carácter, a veces a mí me quiere mandar. Y no habla bien. Y ya, hermano, ¿qué será cuando hable bien?
estamos. Por eso, hermano, que está todo al revés. ¿Qué es lo que Dios está queriendo, hermano? Cambio. Entonces, somos padres indulgentes. ¿Quién gobierna la casa? No son los padres, son los hijos. Muchas veces no le ponemos horario en la televisión. Pasan horas, Dios, y pensamos que estamos haciendo bien, hermano. Estamos atrofiando a nuestros hijos. Lo estamos atrofiando. No hay reglas. Dice el psicólogo, un sentido de derecho de merecerlo todo sin ganárselo o ser responsables de obtenerlo. O sea, no hacen mala cosa y encima le damos regalos. Estamos haciendo mal, hermano. Se porta mal y encima lo premiamos. O sea, ¿qué estamos diciendo? Nosotros los padres. Escuche, sigue portándote mal porque el portarse mal trae premio. Entonces, ¿qué? La conciencia la estamos atrofiando a nuestros niños. Por eso que, hermano, es importante que tú entiendas la cultura del reino de Dios y que yo entienda. No podemos estar en el reino de Dios viviendo con la cultura del reino de las tinieblas. Luego dice el psicólogo: sueño inadecuado, nutrición desequilibrada, un estilo de vida sedentario. Y eso pasa, ¿sí o no? Nuestros niños sentados nomás con el aparato, jugando, sedentario, dice. Luego dice: estimulación sin fin, niñeras tecnológicas, gratificación instantáneas y ausencia de momentos aburridos. O sea, ¿qué está pasando, hermano? Estamos, hermano, aleluya, haciendo mal muchas cosas, pero Dios ha establecido una cultura del reino para formar a nuestros hijos. María era una muchachita, entre adolescente, casi para joven, entre adolescente para joven, y mira cómo habían trabajado con ella sus padres, a tal forma que podía asumir la responsabilidad de ser madre. La Virgen María. ¿Por qué? Hoy algunos que ya tienen 18 años, 17 años, hermanos, irresponsables totalmente. ¿Por qué? Porque estamos con una cultura caída. Pero estoy hablando de la iglesia, de nosotros. Necesitamos hacer cambios. Entonces, ¿qué dice el Salmo 94, 12? Vaya usted a la escritura, Salmo 94, 12. ¿Lo encontró? A ver, Salmo 94, 12. Gloria a Dios. Dice la escritura: bienaventurado el hombre a quien Jehová, nuevamente, bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Dice, en tu ley lo instruyes. O sea, Dios es el Padre de padres, ¿sí o no? ¿Qué va a hacer Dios? A todo hijo de Él lo va a corregir. Entonces la corrección es parte, hermano, de la cultura del reino, sí. Pero muchos de nosotros los padres no queremos corregir a nuestros hijos. Y con tu ley lo instruyes. Luego dice en Proverbios 6, Proverbios capítulo 6, y vamos al versículo 23. Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de la vida, las reprensiones que instruyen. O sea, hermano, en esta cultura del reino que Dios pone, hermano, va a haber reprensiones.
¿Por qué? Porque eso es lo que Dios va a hacer para poder, aleluya, hacer cambios en nosotros. Luego, ¿qué dice? En el capítulo número 22 de Proverbios. Proverbios capítulo número 22. Y vamos al versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Voy a leer en la NTV. Dirige a tu hijo por el camino correcto, y cuando sea mayor, no lo abandonarán. Tenemos que darle dirección, tenemos que corregir a nuestros hijos en el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo van a abandonar. Entonces, hermanos, los padres tenemos una grande responsabilidad de traer instrucción, de traer corrección, de traer disciplina. Pero yo tengo que entenderlo. No, aleluya, siendo un padre consentidor. Tenemos que cambiar esa forma. Luego dice en el capítulo 23, ¿sí? En el capítulo 23, en el versículo 13. ¿Sí? ¿Lo tiene? Capítulo 23, versículo 13. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás su alma, ¿de dónde? Del Seol. ¿Qué es el Seol? El infierno. ¿Qué dice Dios? No rehúse de corregir. Entonces, hay unos padres, no dice, a mí me corrigieron y yo no voy a corregir a mi hijo. Hermano, tú te crees más que Dios. Ese es un error. No estamos hablando de una actitud, aleluya, que lo vas a, como antes, ¿no? Como que había como un bestialismo en corrección. No, pero se le tiene que corregir. Mira, los chiquitos saben. Mire, Benjamín no quiere obedecer. Traigo el cucharón de palo y le golpeo. Ahora va a ver. ¿Sabe qué hace ese chiquito? Mira, se agarra las nalgas. Por inercia, o sea, ahora va a ver, le va a caer. Y golpeo la patita de la mesa. Venga para acá. Y se agarra con las nalgas, obediente. Porque sabe que mira, eso ya está aquí en el CPU. Dios le puso. Yo no le he dicho agárrate las nalgas, ¿no? Pero sabe que le va a caer en las nalgas. Y al instante se pone a línea. Por eso Dios dice, no rehúse de corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás su alma del Seol. A veces nosotros, hermanos, hacemos mal. Pasa algo, al instante ya nos alteramos nosotros. En vez de decir cómo fue, qué pasó. No pedimos explicación. Al instante, o sea, ¿por qué? Porque nuestros hijos son la víctima. Estás criando mal. Puede ser que tu hijo es el que haya agredido, pero tú como esa actitud, ¿no? Es por eso que hoy tenemos problemas en el cultiño. En el cultiño, por eso ahora ya es un problema. Lo dejas a los niños chiquitos ahí, hermano, salen los karatecas, hasta algunos son cinturón negro. Y a otros salen golpeados. ¿Por qué? Porque hay cosas que estamos haciendo mal. Pero tenemos que cambiar, hermano. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, dice en la Nueva Traducción Viviente estos dos versículos, dice, no dejes de disciplinar a tus hijos, no morirán, dice, si les das unos buenos azotes, dice. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Nuevamente, no dejes, dice la NTV en 23, 13 y 14, no dejes de disciplinar a tus hijos, no morirás si les das unos buenos azotes, dice Dios. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Dios. Por eso, hermano, necesitamos hacer cambios. Amén. En Gálatas, vaya usted a su Biblia, Gálatas capítulo 6. Y vamos al versículo 6.
y vamos a leerlo del 6 al 9. Gálatas 6, versículos 6 al 9. Dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe, dice, de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, voy a leer esto en la NTV. Gálatas 6, del 6 al 9. Dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer, dice, deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Diga, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para la satisfacción de los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Wow. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Entonces, ¿qué dice Dios? Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros. Ahora, esto es bien importante. Por ejemplo, la iglesia tiene maestros, que son los pastores, para establecer la cultura del reino, ¿o no? Para orar por ti, para bendecirte, para que cuando estás enfermo, clamar por ti, para cuando estás en problema, darte un consejo. Para cuando nace tu hijo, se le hace una presentación del niño. Y cuando fallece alguien, el pastor tiene que ir a estar ahí dando las últimas palabras para que esa persona que partió, ese hijo de Dios que partió, ¿no?, pueda recibir ahí la palabra y a dar el ánimo a los que están pasando ese momento difícil. Mire, la enseñanza es lo que transmite la cultura del reino. Por eso, pero Dios dice, ¿no?, que a los que reciben enseñanza de las palabras de Dios deberían proveerles las necesidades de sus maestros. La Reina Valera del 60 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de todas esas cosas buenas a los que los instruyen. Y eso ahorita, por ejemplo, esa cultura se pierde. Muchos en la iglesia, aleluya, son bendecidos por ¿cuántos son bendecidos por la palabra de Dios que se comparte aquí en esta iglesia? ¿Cuántos son ministrados por la palabra de Dios? ¿Cuántos han sido, aleluya, tocados por Dios? Dios ha usado a la pastora, al que habla. Y todo está bien. Y eso no está mal. Estamos tratando de bendecirlo. Pero Dios también dice, el que enseña en la palabra de Dios, haga partícipe. El que es enseñado en la palabra de Dios, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahora, pero hay un gran problema a nivel iglesia mundial. Muchos somos bendecidos por la palabra, pero muchas veces se nos va lo que Dios está hablando aquí es que a muchos, aleluya, tienen que entender que tienen que saber honrar. Eso está diciendo. El que es enseñado, usted está siendo enseñado por la palabra de Dios, dice, ahora Dios le dice a usted, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué está diciendo? Honren al que lo instruye. ¿Y cómo lo honras? Al que está instruyendo. Cuando tú traes tu diezmo, cuando tú traes tu ofrenda. Y hay muchos aquí en la iglesia que se olvidan de eso.
Los pastores estamos aquí para enseñarles a ustedes, para ministrarles a ustedes, para orar por ustedes, para clamar por ustedes, para instruirlo, aún muchas veces corregirlo, muchas veces llamar la atención. Entonces Dios dice, ¿no? Les está instruyendo, les está transmitiendo la cultura del reino, pero ahora tú tienes que tener la cultura, una cultura de gratitud. ¿Por qué? Porque Dios manda que si eres enseñado por su palabra, tienes que tú también ser partícipe de poder bendecirlo. Entonces, Dios que ha estipulado para que los pastores puedan, aleluya, avanzar en el reino de Dios, para que pueda la iglesia, aleluya, ser, aleluya, se puede decir, financieramente pueda salir adelante, es a través de tus donativos, tu diezmo, tu ofrenda. Pero muchos de nosotros nos olvidamos de eso. Entonces yo en el nombre de Jesús yo le digo, tengamos, aleluya, hermano, claro, que la cultura del reino tiene que ser una cultura de gratitud. Así como los pastores te bendicen. Ahora, acá hay algo bien importante que tiene que entender, que el trabajo pastoral es un trabajo. Entonces la gente piensa que el pastor no hace nada. Si la gente va al psicólogo y dice, gracias por el psicólogo. Ahora, ¿el psicólogo te atiende gratis? Claro, acá como pastor nos dice, ya bueno, ya le dado una enseñanza tremenda para su vida, ya bueno, ya ahora voy a pasar la factura. Yo no digo eso, ni ningún pastor va a decir eso. Pero lo que sí tiene que haber en usted, según lo que Dios dice, gratitud para lo que instruyen. Por eso cuando usted, aleluya, viene a una iglesia, por eso tiene que estar en una casa donde lo van a formar, donde lo van a instruir, usted tiene que ser generoso con ese hombre de Dios, con esa mujer de Dios, trayendo sus diezmos y sus ofrendas. Por eso que a los que nos están viendo en internet, quiero decirle a usted que está viendo en internet, escúcheme, no existen los pastores cibernéticos. Vaya a una iglesia y sujétese a una iglesia para que usted dé su diezmo y su ofrenda. Usted que me está viendo, santo de la gloria. Porque ahora quieren los pastores cibernéticos. Pero Dios dice que hay que honrar a aquellos que te enseñan, que oran por ti. Pero yo doy gracias a Dios que aquí hay muchos hermanos que son generosos. Acá hay muchos hermanos que son fieles, gracias a Dios. Denle una ofrenda de aplauso por los hermanos fieles. Siga usted adelante, porque usted está apoyando el ministerio, está apoyando la obra de Dios, porque Dios, aleluya, ha normado cosas. Entonces ahora mire, y ahora luego dice Dios, versículo 7, no os engañéis, dice, amén. Diga a tu hermano del costado, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Ahora, yo voy a leer esto en la NTV, versículo 7. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Diga, siempre se cosecha lo que se siembra. Ya aquellos que me están viendo en internet, ahora que son pastores, le quiero decir a usted como pastor, usted también no está libre de diezmar. Usted tiene una cobertura. Amado pastor que me escucha allá, deje de robar al Señor. Usted tiene que diezmar. El que habla, diezma a mi cobertura. Y donde esté usted viéndome el video, le digo, usted tiene que ser fiel diezmado. ¿Por qué? Porque nadie se puede librar de la justicia de Dios. Me encontré con un pastor, me dice, me va mal en el pastorado, me decía. Tengo una iglesia de tanta gente y no sé por qué, y trabajo aparte, soy contratista. Entonces el Espíritu Santo me dijo, pregúntale si diezma. Y le dije, ¿usted diezma, pastor? No. Ese es su problema. Porque el que no diezma está robando a Dios. Y tú siembras, tú cosechas lo que siembras. O sea, yo no cosecho lo que no siembro, ¿me entiendes? Yo siembro y cosecho. O sea, mi cosecha está dependiendo de mi siembra. Y le dije eso, hermano, después no lo volví a ver al pastor. No sé si se molestó conmigo el pastor, pero le dije su verdad. Tenemos que todos alinearnos, amén. ¿Por qué? Porque lo que yo siembro voy a cosechar. Ahora, versículo 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán, aleluya, de esa naturaleza destrucción y muerte. Por eso, hermano, mira, si tú siembras de tu naturaleza caída, hermano, tenga cuidado. Y hablando de los esposos, si tú siembras carnalidad, vas a traer destrucción a tu hogar y muerte.
Pero los que viven para agradar al Espíritu, el Espíritu cosecharán vida eterna. Hermanos, si queremos hogares felices, tenemos que sembrar espiritualidad. ¿Cuánto me está entendiendo? Así que no nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Hermano, la cosecha es real. La cosecha es real, pero no te canses de sembrar. Hermano, Dios es fiel con su palabra. ¿Cuánto me está entendiendo? Eso es importante. Ahora, pregunto, ¿la cultura del reino será importante? ¿La cultura es importante? Claro, ¿por qué? Porque en base a la cultura que tú tengas vas a poder, aleluya, alcanzar el propósito para bien o lo malo, como estuvimos hablando, ¿no? Hoy tenemos una generación emergente, hermano, aleluya, terrible. Pero es por la cultura. Pero lo que están en el mundo, bueno, ya, pues están en el mundo, ¿no? Pero el problema es lo que estamos en la iglesia. Pero yo creo que necesitamos cambiar. Entonces ahora vamos a estudiar un poquito qué es cultura. Como ahí está en la diapositiva, cultura es un conjunto de conocimiento e ideas adquiridas al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Entonces, ¿qué es la cultura? Es un conjunto de conocimiento e ideas que tú, aleluya, lo puedes adquirir por las facultades que Dios te ha dado, por el intelecto, porque lees algo, porque estudias, por el trabajo, por la vida que llevan. Pero hay otra cosa más que define lo que es cultura. Cultura, diga, es conocimiento, ideas, tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, leyes, moralidad, que rige la conducta. Amén. Que rige la conducta, la actitud, la disposición y el comportamiento de una persona, de un pueblo, una nación, una clase social, una época. O sea, ¿qué hace la cultura? La cultura es un conjunto de conocimientos, te transmite ideas, tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, leyes, moralidad. ¿Pero qué van a hacer? Diga, va a regir mi conducta, va a regir mi carácter. Por eso que, porque si tú ves esposos, si tú ves que tú no estás bien es porque el problema es tu cultura, estás teniendo la cultura del reino de las tinieblas. Si tú, joven, ves que no estás bien es porque estás con una cultura contaminada. Pero la gente del mundo, bueno, pues él está perdido, ¿no? El asunto somos nosotros los que estamos en Dios. ¿Me está entendiendo? Necesitamos, hermano, aleluya, tener la cultura del reino de Dios y abrazarla. ¿Por qué? Porque la cultura del reino de Dios va a regir mi conducta, mi actitud, mi disposición, mi comportamiento, mi carácter. Entonces, ¿por qué tenemos problemas, gente de la iglesia, hermano? Que algunos tienen un carácter endiablado, paran peleando. ¿Por qué tenemos, aleluya, gente, aleluya, hombres, que cuando pasa una mujer se le rompe el ojo? ¿Por qué? Porque la cultura del reino no ha tomado dominio de él. Y tiene un descontrol. Pero cuando la cultura del reino viene a ti, aleluya, y esa cultura es Cristo mismo que te va a invadir, te va a convertir en un hombre santo, en una mujer santa, en un hombre, aleluya, respetuoso, en una mujer respetuosa. ¿Qué necesitas tú? Aleluya, que esa cultura entre hasta lo más hondo de tus tuétanos, de tu espíritu, de tu alma, de tu cuerpo, para que sea un hombre, una mujer de reino, un niño, una niña de reino, un joven, una jovencita de reino. ¿Cuándo me está entendiendo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Importante. Aquí tiene que ver, estudiando un poquito, la palabra cultura en cuanto a la etimología. La etimología, diga, etimología. O sea, ¿de dónde proviene?
Esta palabra cultura viene del latín que se escribe cultus, que tiene que ver con cultivo y se refiere al cultivo de la tierra para la producción. O sea, este término tiene que ver mucho con agricultura. O sea, cultura tiene que ver con el cultivo de la tierra para que dé producción. Amén. Y esto nació pues hace muchos años atrás, donde todo era en base a la agricultura, ¿verdad? O sea que si la tierra no producía nada, pregunto, ¿la sociedad podría subsistir? De la tierra sale todo. Entonces, por eso que sin una cultura de reino, hermano, tu vida espiritual no va a subsistir. Entonces, cuando hablamos de cultura, según la etimología del latín, viene el cultivo de la tierra. ¿Para qué? Para que, aleluya, haya producción. Entonces, la cultura tiene que ver con tres fases. Diga, la cultura tiene que ver con tres fases. Ahí están las tres fases. La primera es la semilla, la segunda es la tierra y la tercera es la reproducción. Entonces, primero es la semilla, la tierra y la reproducción. O sea, la cultura que Dios establece, esta cultura del reino, o sea, va a afectar así. La semilla es la palabra de Dios. Ya usted sabe, está en Lucas 8:11. Eso ya lo leímos el domingo pasado. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿Dónde está? Ahí está, Lucas 8:11. Ya lo expliqué. Segundo es la tierra. Y la tierra somos nosotros. Somos nosotros la tierra. Diga, la tierra somos nosotros. ¿La semilla qué es? La palabra de Dios. La tierra somos nosotros. Ahora, ¿cuántos tipos de tierras hay? Diga, hay 4. Hay 4. Vamos a ir a ver a Lucas, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Y vamos a ir al versículo 47. Ya. ¿Qué vamos a ver lo primero? Lucas 6, 47 al 48. Dice, y les mostró cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava y ahonda y echa los cimientos sobre la roca sólida. O sea, aquí la palabra clave es cava y ahondar. O sea, ¿qué hace la tierra para que pueda producir? Tiene que estar limpia. ¿Cómo tiene que estar la tierra? Limpia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cavar y ahondar. Ahora, vayamos al capítulo 8. Y vamos a ir al versículo número 12. Y vamos a ver los 4 tipos de tierra. ¿Lo tiene? Lucas 8, versículo 12 al 15. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra de Dios para que no crean y se salven. O sea, un corazón como lo del camino, o sea, tierra buena acá, tierra buena allá, y acá hay un camino. Entonces la semilla cae en el camino. Entonces son las personas que oyen la palabra de Dios, pero viene el diablo y las quita. Entonces, ¿esa tierra es buena o mala? Mala, porque el diablo se lleva la semilla, la palabra. La segunda tipo de corazón, los que son, dice, los de sobre la piedra, o sea, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, segundo tipo de corazón, como una piedra. Cae la semilla, dice,
y como que crece algo, ¿verdad? Y entonces recibe con gozo la palabra, pero no puede, aleluya, la raíz penetrar en la roca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después de un tiempo, cuando viene la prueba, se aparta. Entonces, hermano, mira, no es bueno que tu corazón sea como el camino, ni como piedra, porque cuando la semilla caiga, hermano, se va a destruir. Versículo 14, tercer tipo de corazón, el que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, si mi corazón está así como en un lugar donde hay espinos, entonces cae la semilla, comienza a crecer y los espinos comienzan a hincar y matan esa planta y no da fruto. ¿Qué es lo que te jala? ¿Qué es lo que te destruye? Los afanes de la vida te ahogan. Vives de afanes y afanes, ya no tienes tiempo para buscar a Dios, ya no quieres orar, ya no quieres venir a la iglesia. La riqueza. Algunos se echan a dormir, están pensando en los soles. ¿Cómo hago? No importa que no ore, no importa que no venga a la iglesia, no importa, aunque llegue tarde a mi casa, están pensando solo en dinero. Y los placeres de la vida, los deseos de la carne, lo tumban y lo destruyen. Esos tres tipos de corazones son malos. Viene el cuarto, mas el que cayó en buena tierra, diga buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hermano, ¿qué tipo de tierra quieres ser? ¿La del camino? ¿Corazón de piedra? ¿El que está entre espinos o la buena tierra? Sí. Usted toma una decisión así, hermano. Entonces, toda palabra de Dios, hermano, no se desanime. Y si hay cosas en su tierra, en su vida que están mal, hermano, pide ayuda. Lo más terrible es que, mire, yo estoy aquí y quiero decirte algo. No es porque soy un ángel, he tenido dificultades como tú, he tenido problemas como tú, he tenido debilidades como tú, pero lo que he hecho, que en medio de mis pruebas, en medio de mis dificultades, no me he encerrado en mí mismo, sino he pedido ayuda. ¿Cuánto me está entendiendo? Y eso me ha ayudado a poder salir adelante. Si no, no estuviera aquí. He pedido ayuda, he ido a mi autoridad, ¿sabe que estoy pasando este problema? Ayúdenme. Y me ha dado el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando eres buena tierra, quieres estar limpio. ¿Por qué? Quieres estar limpio. ¿Por qué? Porque la tierra limpia puede dar solamente producción, fruto. ¿Un agricultor cree que va a sembrar en un lugar donde hay basura? ¿Un agricultor cree que va a hacer su siembra para recibir su cosecha en donde hay piedras metidas? ¿Qué hace? Trae una máquina ahí con el arado y comienza a limpiar la tierra, saca las piedras, los palos, la basura y la deja limpia. Y ya están los surcos y ya está listo. Entonces hay que sembrar la semilla. Y luego que se siembra la semilla, se hace el regado. Entonces, ¿qué pasa? Y toda la cosecha viene. Hermano, Dios te ha llamado a que seas una persona que coseches. Pero ¿qué necesitas? Entender que la cultura tiene que ver con tierra y producción. Amén. Y esto quiere decir que hay tres cosas importantes: la semilla, la tierra y el fruto. Póngase de pie. Señor, estamos en tu presencia. Hemos expuesto tu palabra. Nos ponemos delante de ti, Señor. En esta hora, Señor, exponemos nuestra vida delante de ti. Y te pedimos, Señor, que tú hoy nos ministres. Señor, hay muchas cosas que no estamos haciendo bien. Pero en esta hora queremos, Señor, ponernos en orden.
En esta hora yo quiero hacer un llamado a toda persona que reconoce que no está andando bajo la cultura del reino, que hay cosas que no están ordenadas como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hija. Si hay alguien que Dios lo ha confrontado, yo te animo a que tú vengas a la presencia del Señor, porque vamos a orar con aquellos que quieren de verdad recibir esa cultura del reino y quieran ordenarse delante de Dios. Estamos en tu presencia, Padre. Oh Dios, Señor, no podemos huir de tu presencia. No podemos ir en contra de tu palabra. Estamos aquí, Señor. Tu palabra ha sido expuesta. Tu palabra ha sido expuesta. Y tú nos has confrontado. Ore usted, hermano, ahí en aquello que Dios le haya hecho, aleluya, confrontar, lo que Dios le haya contristado, en donde esté mal. Pida perdón, arregle cuentas con Dios, porque ese es el tiempo de Dios para usted. Oh Dios, tu presencia sobre este lugar, Señor. Oh Dios, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Estamos mal. No estamos haciendo bien, Señor. Perdónanos, Señor. En esta hora, Padre. Te pido, Señor, que nos puedas transformar, Señor. Todos los que estamos aquí adelante, vamos a orar juntos. Dígale: Señor Jesús, quiero vivir en la cultura de tu reino. Perdóname por todas las cosas que no he hecho bien. Yo me arrepiento de todo corazón en esta hora y me limpio en el nombre de Jesús. Y que tu gloria sea manifestándose en nosotros. Que tu presencia fluya en nuestras vidas. Queremos no solo ser tus hijos, queremos vivir la cultura de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por usted. Padre, en esta hora te pido, Señor, que tu presencia ministre a cada uno de tus hijos. Tu presencia es el cielo para mí. Ahora, Señor, tu presencia va a venir, Señor, aquí. En el nombre glorioso de Jesús te pido, Señor, que tú puedas obrar poderosamente, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Tu gloria sobre nosotros. Gracias, Padre. Toca, Señor, nuestros corazones, toca nuestras vidas. El Señor está aquí para sanar, el Señor está aquí para liberar, el Señor está aquí para transformar. Su presencia está aquí. Gracias, Señor. Su presencia está aquí. Sí. Su presencia es el cielo. Sí.
Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, corazón, me das tu gracia que de mi sol. Mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. No se secará. Tu presencia es el cielo para mí, para mí, para mí. Tu presencia es el cielo.
Envuélvenos, Señor, con tu gracia, Señor. Envuélvenos, Señor. Que tu cultura, Señor, oh Dios, sea sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Nazaret. Que toda cultura caída de las tinieblas salga de nuestras vidas y venga la verdad tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados.